Vamos a, vamos a poner esto en manos de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero. Gracias porque tú tienes los planes y propósitos para cada uno de nosotros y porque tú tienes palabras, Señor, de aliento, palabras de sabiduría, de entendimiento en nuestras vidas, a nuestros oídos. Abre, Padre, nuestros oídos espirituales, nuestros oídos naturales y que podamos entender tu palabra, Padre. Ayúdanos. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes qué, yo quiero hablar del propósito, ¿sí? Porque aparte de todo, está así como de moda, ¿verdad? Y más que nada de hablar del propósito, yo le puse a mi plática renovando el propósito de Dios en tu vida. ¿Y por qué el renovando? Porque muchas veces se nos olvida que tenemos un propósito de Dios en nuestra vida, que tenemos un propósito por el cual tú estás aquí, por el cual tú estás conectado, por el cual tú estás en este mundo. Y muchas veces se nos olvida ese propósito y se nos olvida, ¿por qué? Porque estamos arrancando el año y ¿a poco no? Estás con el propósito que, ay, voy a hacer ejercicio, ¿no? Y voy a bajar como vamos a balconear a Héctor, ¿no? Las llantitas, ¿no? A lo mejor su propósito era dormir afuera de su casa para que le bajen las llantitas, pues no, ¿verdad? Pero no sé, digo, o sea, estamos bromeando, ¿no? Pero a lo mejor tu propósito es hacer ejercicio, o es tener un mejor trabajo, o tener un mejor ingreso, o estar lleno de proyectos para este año. Y ¿sabes qué? Estamos tan ocupados en nuestras vidas que se nos olvida cuál es el propósito de Dios. ¿Y te has puesto a pensar cuál es el propósito que Dios tiene para ti, para este año? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que este año sea lo que tú vas a tocar? ¿Sí? Lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en la congregación, en tu servicio, porque estamos muy enfocados al propósito que vamos a tener de todo lo demás, excepto qué? Dios. Entonces necesitamos re- eh, recausar o necesitamos volver a alinear los propósitos que tenemos. Y lo más importante es Dios. ¿Qué mejor que hacerlo, no? Digo, yo estaba preparando, yo estaba orando, diciendo, Dios, bueno, ¿qué tú quieres para la congregación, no? Y yo me venía y yo tenía en la mente propósito, ¿no? Digo, no, está bien, voy a hablar de propósito, pero ¿cómo quieres que hable del propósito, no? Y estando en el congreso dice, renueva tu propósito, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Y se me vino muchas cosas, ¿no? De hecho, eh, en este fin de semana que estuvimos los hombres allá en Colima y yo creo que ya te platicaron tu esposa o tú que estás ahí, todo lo que vivimos y sabes que a mí se me hizo así como un manantial que pudimos ir y saborear y refrescarnos, estar conviviendo, estar dando lata a la gente y por ahí me decían muchos, híjole, se ve que son del sur, ¿verdad? Porque todos son así como que muy carrillas, ¿no? Nosotros somos bien carrillas con todos y hubo gente que hasta que nos dijo, oye, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué tanto cariño? Pues llegamos y les abrazamos y porque nos da gusto verlos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no los veíamos físicamente. Pero ¿sabes qué? Dios, Dios obró de una manera tremenda en la vida de cada uno, ¿sí? Yo lo vi y ¿sabes qué? Nos decían y fue muy chistoso porque llegamos y ven el programa y dice, ay, ¿a poco va a estar Johnny y el flaco? Le digo, sí, qué padre, ¿no? Y todos, ay, pero como que primero decimos, ay, pues todos los domingos lo oigo o todos los martes lo oigo, pero ¿sabes qué? Yo dije, ¿sabes qué? Voy a abrir mi corazón para lo que Dios quiere para mi vida. Y yo saqué muchas cosas, yo dije, wow, hay cosas que yo no había visto. Y ¿sabes qué? Desde cosas que nos marcaron muy fuerte, que decían, bueno, Dios quiere a hombres valientes, esforzados y valientes. ¿Y dónde están esos hombres? ¿Por qué están hablando día con día en las congregaciones y en muchas otras partes de los hombres? ¿Sí? Porque están desaparecidos. ¿Sí? Se habla todo de mujeres y no malentendamos del papel de la mujer porque es muy importante, pero de repente los hombres están desaparecidos. Y yo muchas veces he hablado, ¿y qué va a pasar con los hombres? Hemos hablado, Eric y yo, ¿qué va a pasar con los hombres? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Este mundo necesita a hombres, ¿sí? Valientes. Dice, a hombres de espíritu y verdad.
Y sabes que no nomás necesita a hombres y mujeres en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos hombres valientes, mujeres que se levanten y que estén al frente y que no les dé temor ni vergüenza ni decir, ¿sabes qué? Yo soy ama de casa, porque el ser ama de casa es un trabajo súper fuerte, ¿sí? Es más, es un trabajo 24/7, es peor que ser un directivo. ¿Por qué? Porque aparte a ellas no les, a ver, ¿tú les pagas un sueldo? No, ¿sí? No, es que yo les pago un ingreso, ¿cómo se llama? Sentimental, ¿no? No es cierto, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque tienen un gran propósito para nuestras vidas. Son una gran bendición y lo debemos de ver así, lo debemos de ver así, ¿sí? ¿Sabes por qué la iglesia está volteando? Porque ¿dónde están los hombres, sí? ¿Dónde están las mujeres con ese propósito? ¿Dónde están? Están desaparecidos. Vas a las congregaciones o platicas con ellos y de repente, pues no, es que ya no tengo hombres o ya no tengo mujeres o ya, miren, yo creo que lo principal, y nos ha comentado John y nosotros que tocamos con otras gentes de liderazgo, otros pastores, es ya no los hacen como antes, ¿sí? Yo la otra vez estaba platicando, o no me acuerdo si estaba oyendo o algo, pero decíamos, es que hemos perdido el fuego de Dios, el fuego de decir, ¿sabes qué? Me voy a conectar, el fuego de decir, ¿sabes qué? Voy a pasar un congreso con los hombres y voy a estar ahí hablando con ellos. Digo, yo me dormí hasta casi las 3 de la mañana por la culpa de Howard, que por ahí anda, ya lo vi. Sí, no, no es cierto. Porque estuvimos platicando, porque estuvimos hablando, porque estuvimos, ¿sabes qué? Es el tiempo en que nos podemos abrir como hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos esa convivencia de hombre, ¿sí? Me encantó que hayan ido los jóvenes, los adolescentes, porque vieron a hombres de verdad, ¿sale? Si a mí algo me llamó la atención y algo que marcó mi vida, que también, igual que Johnny, fue a ver a hombres que estaban ahí, ¿sí? Estaban ahí, allá nos juntábamos los viernes en la oración. Y yo me acuerdo que llegaban hombres de trajes que terminaba la oración y se iban por sus hijos y se iban a trabajar. Y a mí eso me llamó la atención. Eso yo dije, eso es. ¿Sí? Tenían un propósito, ¿sí? Tenían un propósito, un hombre con un propósito. El problema, ¿sí? Es que hemos dejado a un lado el propósito de Dios en nuestras vidas. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado completamente. Y el propósito es aún mayor y abarca nuestras vidas de una manera tremenda, como hombre, ¿eh? Y como mujer también, pero abarca alrededor tuyo. No nomás el propósito de tu vida es para ti, no, tienes se podría decir un daño colateral, o bueno, una bendición colateral para todas las demás personas que están a tu alrededor. Y muchas veces se nos ha olvidado ese propósito que tenemos. Y es tan importante porque podemos impactar a la gente que nos rodea en nuestro hogar, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en las partes donde estamos. ¿Por qué? Porque se nota. Porque llegan y te dicen, ¿tú qué tienes? ¿Tú por qué eres diferente? A mí gente se me acerca, yo uso bastón, algunos saben o algunos no por el accidente que yo tuve, y muchas veces se me acercan y me dicen, oye, ¿qué te pasó en tu pierna? No, le digo, es que no fue mi pierna, fue mi columna, ¿no? Me rompí la columna. Y yo, ¿cómo te rompiste la columna y estás parado? Pues sí, o sea, fui parado gracias a Dios. Y eso me da la oportunidad de abrir y compartirles el Evangelio. Y sabes qué, muchas veces se nos olvida eso, ese propósito, poder compartir el Evangelio, de poderlo llevar a cabo, ¿sí? Eh, Fíjense, el propósito de nuestras vidas es mucho más importante que las posesiones, las propiedades, los estudios, el estatus o cualquier otra cosa que te dicta este mundo. Es mucho más importante. ¿Y dónde está nuestro enfoque? ¿Sí? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacer negocios? ¿Tener una mejor posición? ¿Tener el último celular o tener el último gimnasio o tener el último, no sé, carro, lo que sea? ¿Sí? Eso Eso no es nada a comparación de lo que él quiere. Me encontré esta frase y me gustó y dice, tener más con lo que puedo vivir no es sustituto de tener más por lo que, por lo que es vivir. ¿Sí? No porque yo tenga, voy a disfrutarlo, si no sé cómo vivirlo. Y es importante que lo entendamos. ¿Sí?
El problema es que muchas veces, ¿a poco no? Muchas veces estás ahí y no sabes cuál es tu propósito. No sabes cómo llegar a él. O a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Sí me acuerdo que tenía uno, pero no sé cómo lograrlo o cómo entenderlo, ¿sí? Y muchas veces se nos dificulta, nos da miedo, ¿sí? O tenemos dudas o temores en nuestra vida para poderlo lograr. Pero Dios tiene un propósito específico para ti, ¿sí? ¿Cómo lo puedes encontrar? Yo te voy a dar 3 puntos, son muy generales, pero yo creo que con estos 3 puntos tú puedes empezar a conocer y saber qué es el propósito de Dios en tu vida. Y son muy sencillos. El primero está en Salmo 139. Salmo 139. Y ve ahí a Salmo 139. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Salmo 139, del 1 al 10. Y dice, oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Me voy a brincar al 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Me voy a brincar al versículo 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Y bueno, después si puedes leer todo el Salmo, te lo agradecería para que lo entendieras, pero fíjense cómo empieza. Dice, oh Yahvé, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Sí? Necesitas saber, conocer y entender que Dios te conoce. ¿Sí? Es bien importante eso. Es bien importante. Cuando tú vienes a Cristo, ¿sí? Tú debes de saber y conocer que Dios te conoce. ¿Y cómo lo podemos entender y conocer? Primero, es la base, tienes que tener una relación personal con Cristo. Si tú no tienes una relación personal con Cristo basada en el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿sí? No vas a poder entender a profundidad lo que dice la Escritura, ¿sí? Lo vas a leer como un libro más, lo vas a leer como un texto más. En Israel la Biblia lo leen como un texto. Yo una vez hablaba con unos judíos, unos judíos que eran de descendencia judía, ¿sí? Él ya hizo su servicio militar y todo, y me decía, es que Pablo está en el libro tienen otra como genealogía donde se van escribiendo las generaciones, y dice, ahí aparece Pablo, y sabemos quién es Pablo, pero de repente como que le pasó algo raro y se fue, ¿no? O sea, no, ellos no reconocen el Nuevo Testamento, ¿no? Y que Pablo fue un discípulo de Jesús y a Jesús, ¿no? Entonces, tú debes de conocerlo a profundidad, como dice en Efesios. Tú debes saber cuál es la anchura, la profundidad y la altura de su amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tienes que saber que Él te conoce. Porque si tú sabes que Él te conoce, tú puedes abrir tu corazón a Él. Es como los chiquitos. Él, aquí está Carlos, o está esta niña, ¿cómo se llama tu hermana? Se me olvidó. Está Regina, ¿sí? Él conoce a sus papás y él conoce desde que entra la voz de su papá y la voz de su mamá, la reconoce y conoce quién es. Y le da un gusto cuando llega y no sé cómo llegue Carlos a su casa o Carlitos, ¿sí? Y que diga, ya llegué, o hola amor, ¿cómo estás? Y yo creo que ha de llegar Regina, bueno, eso espero, que llegue Regina y wow, llegó mi papá, ¿sí? Y se desborda. Yo me acuerdo cuando llegaba a la casa y era como que, wow, llegó papi, llegó y quieren estar contigo y tú llegas así todo arrastrándote, así como que ya no puedo. Yo le decía a Erika, dame 5 minutos, me metía al baño, me acostaba en el baño, descansaba y salía y jugaba con ellos. ¿Por qué? Porque te conocen, porque saben quién eres, porque tú conoces a tu hijo, tú sabes cómo es, tú sabes de qué manera, de dónde cojean y cómo lo hacen. Él te conoce. A mí me encanta aquí porque dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué? Conocidos, todos. No hay nada que esté oculto bajo de él, amado. No hay. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
Fíjense, por eso puse el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Si alto es, no lo puedo comprender. ¿Sí? Y no lo puedo comprender porque tú sabes cuántos cabellos hay en tu cabeza. Bueno, hay algunos que tienen más y otros que tienen menos, ¿no? O sea, Johnny tiene menos, ¿no? No, no es cierto. ¿Sí? Es más sencillo, dice. ¿Sale? Pero a ese grado te conoce, ¿sí? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Se te quedas, por más que te quieras esconder, Dios te va a ubicar, ¿eh? Dios sabe dónde estás y de qué estás padeciendo. Entonces, es súper importante que sepas que Él te conoce, ¿sí? Y que tú le conozcas. ¿Cómo le conoces? Siendo hijo de Dios. ¿Cómo eres hijo de Dios? Recibiendo a Jesucristo en tu corazón como su Señor y su Salvador. Eso es lo primero que tienes que hacer para poder tener un propósito en tu vida. Si no lo conoces, obviamente, ¿a qué te va a llevar todo esto? A que le conozcas más, a que conozcas más de su palabra, a que te inundes de él, ¿sí? Porque lo conoces y porque sabes cómo es porque te congregas, ¿sí? Porque sabes, ¿sí? Que Dios te va a hablar. No somos nosotros, no es porque eh, mm, seamos buenos o malos o regulares oradores, no, es porque tú conoces la voz de Dios. Dios se movió hace rato de una manera tremenda. Yo me quedo, wow, Dios se mueve, Dios se mueve. Y se mueve aquí como se movió allá en Colima, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere hablar a tu vida. Y si no le conoces, ¿cómo vas a reconocer su voz? ¿Sí? Él sabe que el propósito en tu vida es mucho mayor de lo que entendemos nosotros mismos. ¿Sí? Él sabe lo que vas a lograr. Él sabe lo que vas a lograr, Regina. Él sabe lo que va a lograr Carlos y Karen, lo que va a lograr Barbie, cada uno de nosotros, ¿sí? Derek. El chiste es saber conocerlo, ¿sí? Pero ¿realmente crees que le conoces? Ese es el chiste, ¿eh? Porque él te conoce, pero tú que estás ahí, ¿sabes que realmente te conoce? Que tú lo aceptas, que tú sabes, ¿sí? O simplemente dices, hey, ajá, es cierto lo que dice el Genaro, ¿eh? No, métete a conocerlo, a comprenderlo, a entenderlo, a saber más de él, ¿sí? Dos, ¿sí? Eso está en Juan, en primera de Juan 4:7, ¿sí? Y el punto 2 es saber que eres amado y que puedes amar. Según primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Se fijan? Volvemos a regresar a lo mismo. ¿Quién fue el que primero nos amó? Él, ¿sale? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor no se ha perfeccionado en nosotros. Es importante que tú conozcas, ¿sí? Y que tú sepas, ¿sí? Que eres amado. Aquí te lo dice, ¿sabes qué? Dios es amor. O sea, Él nos amó primeramente. Él, dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es que amor. ¿Y sabes qué? Necesitas saber que Dios te ama. ¿Sí? Y más cuando te tropiezas, cuando has caído, cuando necesitas levantarte, muchas veces no nos perdonamos nosotros o no creemos que Dios nos pueda amar. Y te lo digo por experiencia, te lo digo porque yo he pasado por ahí, cuando muchas veces
tienes un traspié o pecaste y aún así fuiste con Jesucristo, le pediste perdón y sabes que saldaste cuentas con Él. Muchas veces estás así como que, ay, es que no sé si Dios me ama todavía o no sé si mis oraciones van a llegar a Él o no. Sabes que eso es una mentira de Satanás. Dios, Satanás lo que quiere hacer es pararte, tenerte ahí, ¿sí? Sabiendo que tú eres, que estás ahí neutralizado y que no puedes hacer nada. Por eso te dice, es que Dios no te ama, es que ve lo que hiciste, ¿sí? Ve lo que hiciste. Y a lo mejor te trae pecados del año pasado, el antepasado, desde quién sabe cuándo, y te dice, ¿seguro? ¿Tú crees que a nosotros no nos pasa? Más cuando nosotros nos paramos y estamos al frente y de repente tienes una vocecita aquí que te dice, ay, ¿a poco muy acá eres? Ve, ¿sí? Si tú eres así y así y así, sí, pero ¿sabes qué? Dios me ama y Dios me da una oportunidad. Y sabes que Dios limpió mis pecados por ese amor, por el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz, ¿sí? Y sabes que no nomás queda ahí. También es importante que sepamos que podemos amar, que podemos llevarlo a cabo, ¿sí? Que podamos tener ese convencimiento de, ¿sabes qué? Yo puedo seguir amando a mi prójimo. Ahorita veníamos platicando, ahorita que llegué, porque bueno, está la cola larga de López Mateos, como ya sabemos, sí, y a mí me tocó el tráfico, entonces ya venía un poquito tarde, ¿no? Pero llega para arrancar la reunión, ¿no? Pero decía Johnny, pues sí, es que de repente vienes bien lejos y bueno, dejas tu espacio y se te mete la gente, ¿no? Y te quedas, "Ay", y te quedas, ¿qué haces? ¡Ay, pásale, no, amigo! No, y echas el carro y casi lámina con lámina, ¿y por qué no? Pero ¿sabes qué? Desde ahí, ¿sí? Aprendamos. Miren, soy medio corajudo también en eso, pero he aprendido a decir, ¿sabes qué? Pásale, ¿no? O ¿sabes qué? Ay, es que el vecino, o no sé, o el trabajador, o el jefe, o lo que sea, porque muchas veces son cosas tan sencillas que te quedas, oye, es que si supieras, casi así como Juan le dijo, oye Dios, le decimos que vengan unos truenos y se los acaben, espérate, no es así, ¿no? No los quieras fulminar, tienes que amar. Es más fácil, digo, más difícil, ¿sí? ¿Amas a tu esposa? ¿Sí? ¿Amas a tu esposo? ¿Sí? Cuando ahí están en el pleito, porque a lo mejor a ella no le gusta color azul y a ti te gusta color negro, o, por ejemplo yo, ¿no? O sea, yo, mis camisas casi son todas azules o negras, y le digo, ¿me das la camisa de cuadros azules? Y yo me imagino a Erika, "Güey, ¿pero cuál, no? Si tiene como cinco, ¿sí? Pero, y se va a quedar así como, "Ay, no tiene otro color", ¿no? Pero no, o sea, nos ha llegado un amor para reconciliarnos, para poderlo hacer, ¿no? Igual, si Dios te dice algo por medio de Johnny, o sea, Johnny es el instrumento, ¿sí? Al es el instrumento, nosotros podemos, Noemí es el instrumento, pero Dios te está hablando por medio de ellos, por medio de uno. ¿Para qué? Para que voltees a ver a Él. Si logras entender estos versículos, vas a poder entender el corazón de Dios. El corazón de Dios. Necesitamos conocer ese corazón a mayor profundidad. ¿Sí? Que uno de tus propósitos sea, voy a conocer el corazón de Dios. Quiero saber que soy amado y que soy acepto en el Señor y que puedo amar a alguien más. Nos han dicho y nos han comentado de ejemplos de gente que dice, es que yo no puedo amar más. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes lo que me hicieron a mí. Y sabes que aún así podemos amar. Podemos lograr lo que Dios quiere hacer en tu vida. Le repito nuevamente, ahora que estuvimos allá, digo, la verdad nos las pasamos muy a gusto y la verdad nosotros tratamos de ser muy alegres, ¿no? Ya saben que tenemos a Johnny, que es medio alegre, ¿sí? Pero así somos. Y yo vi cuando llegamos que tenemos esa característica nosotros, que somos alegres, ¿sí? Y que estamos dando lata y que estuvimos en un restaurante y de broma le mandamos la cuenta a una persona que era de la calma, ¿sí? Y se quedó así como que, hasta se quedó frío, ¿no? Y pues nosotros por dar lata, ¿no? Pero, pero fue por dar lata, pues porque somos alegres. ¿Por qué? Porque los amamos, porque sabes que es una manera de decirle,
es amor apache, ¿no? Es una manera de decirles, los amamos, ¿sale? Eh, si llegamos a amarle de una manera tan fuerte, ¿sabes? Ese vínculo que tú puedas tener con Dios no se va a poder romper. Va a ser un amor fuerte, un amor dice que de tres dobleces, de tres hilos, ¿sí? Y lo puedes hacer, digo, si está el Espíritu, está Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es un cordón fuerte más ¿tú crees que se va a separar algo más? No, pero lo tienes que tener en tu vida. Obviamente ese amor, y nos podemos acordar de lo que llega el joven rico y le dice, cuál es el principal mandamiento? Bueno, le preguntan a Jesucristo, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Y cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es importante saber que eres amado y que puedes amar. ¿Por qué? Porque somos iguales a Dios. Necesitamos ser, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios nos ama, nosotros ¿qué tenemos que empezar? Amar. ¿Sale? Versículo de punto 3. Saber que eres bendecido. ¿Sí? Y a mí me encanta aquí, yo creo que todas las veces que comparto lo toco, pero no me importa. digo, se me hace padre, se me hace muy padre, pero está en Salmo 103. ¿Sí? Salmo 103. Saber que eres bendecido y que puedes bendecir. Eso es bien importante, ¿sí? Saber que eres bendecido. Dice Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí? Bendice alma mía Yahvé y no se olvide de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Estamos arrancando el año y no te olvides de todo lo que pasó el año pasado. No te olvides de lo que Dios nos libró de una pandemia que ahora estamos mucho más fuertes y que estamos fortalecidos. No te olvides que Dios tiene un trabajo que cada día puedes estar ahí y puedes levantarte y te puede darte comer por medio de ese trabajo. No te olvides que Él pone mesa y adereza la mesa delante de ti y te pone el alimento de cada día. Y se nos olvida. A mí se me olvida y muchas veces tengo que decir, Dios, gracias. ¿Y sabes qué? Hazlo. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él te sana todas, ¿qué? Tus dolencias. Y miren, la otra vez estaba hablando con Erika y me decía, así debíamos vivir al lado de un hospital para que me lleves, ¿no? Y dice, porque si yo siempre le digo, te llevo al hospital, ¿eh? Te llevo al doctor. No, pero no se te olvide, Él sana todas tus dolencias. Que volteemos a ver y que digamos, ¿sabes qué? Ora por tu hija, por tu hijo, por tu esposa, por tu esposo. Ora por ti mismo. Y di Dios, gracias porque tú sanas porque tú me sanas. Gracias porque tú sanas a mi esposa. Gracias porque tú sanas a mi hija. Gracias por la sanidad de cada uno de ustedes. Aprendamos a hacerlo. ¿Sí? Ahora, también háblenos porque no, espero no tener nunca ese espíritu de adivinación, pero no adivinamos si estás enfermo. Si no nos hablas y a Johnny, a Noemí, a Erika o a mí, no sabemos que estés enfermo, ¿sale? Entonces es importante que cuando estés enfermo hables y que le digas, oye, estoy enfermo, ¿puedes orar por mí? A mí me encanta en el chat y digo, nosotros no somos tan comunicativos como las mujeres, pero de repente, oigan, pueden orar por mí por esta circunstancia, o por esta dolencia, o por esta persona, por esto acá, porque Dios es real, ¿eh? Y yo he puesto gente que les digo, ¿saben qué? Denme la sabiduría para orar o oremos por esta persona, ¿no? Y Dios sana, Dios hace la obra, ¿sí? Pero no te olvides de eso. Él es el que rescata el hoyo de tu vida. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Yo te puedo decir de dónde me sacó, pero yo cuando hablo con cada uno de ustedes y cuando me dicen de dónde me sacó Dios, wow, a mí me encanta Uli, ¿no? Porque te quedas, Uli, o sea, lo ves así todo fuertachón, todo acá, pero cuando hablas y empiezas a hablar, wow, ¿de dónde lo sacó Uli? ¿De dónde lo sacó Ash? Aquí estoy viendo a Ash porque se ve así todo blanco, ¿no? No, Ash. ¿Sí? ¿Pero dónde sacó Ash? ¿Sí? Que se acuerde de dónde, ¿sí? Y aparte de todo, en el versículo 5 dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y sabes qué? Dios es real, ¿eh? Dios te rejuvenece como las águilas, ¿sale? Él te da esa fuerza y esa fortaleza que necesitas día con día.
Es importante que sepas que eres bendecido y que puedes ser bendición a la demás gente. A mí cuando llegan y me dicen, estaba orando por ti, o ¿cómo estás? Ahora que regresamos a Erika, le preguntaron mucho, ¿y ya te pusiste una loción? Porque fuimos a comprar una loción. O sea, eso es padre, porque ellos fueron una bendición para poder traer una solución, un- una solución que compramos allá. Porque aparte me esperaron mucho tiempo, entonces son muy bendecidos, gracias, ¿sale? Si logras entender que eres bendición por Dios, entonces podrás ser tu bendición a los demás. A mí me fascina una oración que yo le aprendí a Javier y él dice o termina o muchas veces lo dice, ¿sabes qué? Dios, hazme bendición para yo poder ser bendición a alguien más. ¿Y sabes qué? Que eso sea tu vida, tu manera de vivir. Primeramente debemos de ser, Dios nos bendice y debemos de ser bendecidos. Y todo esto tiene que ver, porque cuando, por ejemplo, tenemos lo del diezmo, pues nosotros regresamos el diezmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos bendecidos. ¿Por qué ofrendamos? Porque somos bendecidos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos ser bendición. ¿A dónde? A la casa de Dios. ¿Se fijan cómo va todo unido? Es importante que lo entendamos así. Y después de todo esto, que podamos ser bendición, ¿a quién más? A nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque tú tienes la solución a los problemas de toda la gente, que es la palabra de Dios, es estar en Dios. Esa es la solución, esa es la solución. Estos 3 puntos te pueden traer la base para que Dios te muestre cuál es el propósito en tu vida, ¿eh? Pero necesitas entenderlo, ¿sí? Entender que Él te conoce, ¿sí? Que Él te ama y que Él te bendice. Eso mételo en tu vida, ¿sí? Y por ende puedes conocerlo, puedes amarlo y puedes bendecirlo, ¿sí? Es bien importante. Nuestro principal propósito es tener una relación personal con Dios. ¿Basado en qué? En el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. Esos son nuestros principales propósitos. Es lo que hizo. Y cuando se nos olvida eso, se nos olvida cuál es uno de los principales objetivos de nuestras vidas. Amado, yo quisiera poderte meter la palabra de Dios en tu vida o ponerte una llave USB y que todos lo podamos hacer, pero necesitamos entender a Dios y necesitamos comprender y saber lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Y sabes qué es importante? Que renovemos nuestro propósito. Y si no lo has entendido o no lo tienes, que lo puedas encontrar en Dios. Yo ya te di la base, ya te hemos dado la base. Ahora también es importante que tú lo busques y que tú lo llegues. Dios, gracias te damos, Padre, por estas palabras. Yo te pido, Dios, que tú penetres hasta lo más profundo, Padre, la vida de cada uno y que podamos entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.